Con esto que es bien frecuente, uno de los dolores más habituales probablemente, que es el lumbar. Incluso expertos aseguran que en un futuro hasta el 90% de las personas va a sufrir dolores de espalda. El estrés, también la mala postura, son solo algunos de los factores que pueden empeorar esta dolencia. Nos acompaña el doctor José Fleiderman, él es traumatólogo y jefe del equipo de columna del Hospital del Trabajador, para contarnos sobre la importancia de tratarse a tiempo. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué duele la espalda? Que esto es algo que uno se lo escucha a la mayoría de las personas. No sé si de una edad hacia arriba, pero a la población adulta al menos. Mira, tal cual como tú nombraste previamente, Carla, efectivamente el dolor de espalda se está transformando en una enfermedad que es tremendamente frecuente. O sea, es una de las, entre la segunda y la tercera causa de consulta médica. Y afecta, como tú dijiste, entre un 80 y un 90% de la población. Por lo tanto, prácticamente nadie de nosotros se va a salvar en algún momento de tener un dolor de espalda. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra vida moderna está obligándonos a hacer movimientos o tener posturas que no van acorde con la espalda, o la espalda es, en el fondo, una zona del cuerpo muy propensa a afectarse. En general, la espalda es una zona propensa del cuerpo a afectarse. Nosotros, sobre todo la zona lumbar. O sea, si vamos a hablar de espalda, hay que diferenciar en lo que es la zona dorsal, que va desde el cuello hasta la última costilla, o bien la zona lumbar. Por lejos lo más frecuente es el dolor más que nada lumbar. Lumbar. Y ahí, en lo que tú me decías en cuanto a las causas, las principales causas son más que nada musculares, ¿eh? Son causas de tipo contracturas musculares, o bien microdesgarros, etcétera, por malas posiciones, de repente por ejercicios mal realizados, por una fuerza mal realizada. Pero esa es la principal causa, pero eso es más que nada los dolores lumbares agudos, que se llama. O sea, ahora, yo entiendo que los dolores no tienen una cura 100%, pero ¿qué podemos hacer frente a una situación recurrente de dolor en la espalda? Bueno, ese es un tema. O sea, el tema es que cuando uno tiene en forma recurrente dolor de espalda, primero que nada, lo primero que tenemos que hacer es estudiarnos. O sea, saber realmente por qué estamos con este problema que no es normal. O sea, en el fondo, una persona que tiene recurrentemente dolor de espalda, ya definitivamente es que tiene algún problema más allá que un tema muscular, o un tema de la postura, o un tema tensional. ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando tiene que acudir idealmente al especialista, y el especialista tiene que ser capaz de poder determinar cuál es la fuente del dolor, que muchas veces no es tan fácil poder determinar cuál es la fuente del dolor, porque tú probablemente puedes haber escuchado las discopatías, sí, o los dolores de tipo facetario, que son los dolores de las articulaciones de la columna, pero muchas veces realmente el dolor no está ahí. Muchas veces el dolor puede ser de tipo psicógeno, o puede estar incluso en algún órgano que no está en la columna, que está en las cercanías de la espalda, pero no necesariamente está directamente en las estructuras de la columna. Ya, por tanto hay que ir al médico, hacer un seguimiento, etcétera. Ahora, en la mayoría de los casos, me imagino, yo le preguntaba recién por los hábitos o los estilos de vida, afecta la forma en que estamos viviendo, ¿no? Esto de estar frente al computador muchas horas al día, de estar sentados a lo mejor muchas horas al día trabajando, todo eso va afectando y nos hace más propensos a tener dolor de espalda. Absolutamente, sí. Existen algunos, lo que nosotros determinamos factores de riesgo de dolor lumbar, ¿ya? Y dentro de eso está la edad, obviamente a mayor edad, mayor factor de riesgo. Lo otro también está muy importantemente la obesidad y el sedentarismo. Pacientes también, yo que trabajo en el Hospital del Trabajador, trabajadores pesados, principalmente trabajadores que tienen que levantar grandes cargas de peso, o estar continuamente sometidos a levantamientos de peso y en frecuencias permanentes durante el día, de repente conductores incluso que están permanentemente conduciendo distintos tipos de automóviles, que se supone que esos están sometidos a una vibración continua que va desgastando los discos. El tabaquismo también es uno de los factores importantes que también está involucrado en este tema. Y hay un tema que no es menor y que es bastante importante, que es el tema genético. Lamentablemente hay ciertas familias en el fondo que tienden a desarrollar mayor cantidad sobre todo las discopatías, lo que se llama de las discopatías. De repente hay niños, yo he recibido niños de 16, 18 años con hernias lumbares que tienen que ser operados. O sea, que uno diría, ¿por qué una persona de 16 años tiene un disco desgastado? ¿Qué son? ¿Eso es la discopatía? ¿Discos desgastados? La discopatía lo que es una degeneración del disco, o sea, un desgaste del disco, que en el fondo es algo normal con el envejecimiento. Claro. O sea, cuando tú le dices a una persona tienes una discopatía o tienes una artrosis de la columna, todo el mundo se vuelve loco y dice, ¿cómo puedo tener una artrosis? Todos nosotros vamos a lo mismo, o sea, en el fondo con el envejecimiento todos vamos a la artrosis de las distintas articulaciones. Pero lo que no es normal es cuando ese
ese desgaste o esa degeneración del disco es más acelerado de lo habitual o es mayor de lo habitual para la edad del paciente. Ahora, eso ya son casos donde se comprueba que hay una discopatía y se tiene que tratar, ¿verdad? Es más severo, digamos, que un dolor de espalda simplemente, que puede ser por razones posturales. Exactamente, o sea, eso ya es bastante más severo en el sentido de que muchas veces el tratamiento de estas discopatías famosas muchas veces puede llegar incluso a la cirugía. Y que son cirugías que son bastante complejas. No me quiero quedar en esos casos que son más complejos, digamos, y que van a requerir evidentemente de ir al doctor y con el doctor solucionarlo, pero en términos generales, para las personas que por problemas posturales, por ejemplo, les duele la espalda permanentemente, ¿qué se puede hacer? ¿O cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo también para que en este desgaste que es lógico, normal, por el paso del tiempo, sea más lento, sea menos doloroso, lo suframos menos? O sea, ¿qué podemos hacer? Principalmente trabajar en los principales factores de riesgo. O sea, nosotros para prevenir en el fondo dolores lumbares tenemos que estar en un buen estado físico sobre todo. Y eso implica no solamente tener buen peso, sino que también tener buena musculatura. Muy importante tener muy buena musculatura, concentrarse en fortalecer la musculatura, sobre todo la musculatura abdominal. Lo otro también, en cuanto a las posturas que tú dices, bueno, siempre mantener una buena postura en el trabajo, ojalá sentarse con la espalda bien apoyada, con los brazos bien apoyados, en una posición recta, evitar estar muy flectado hacia adelante o muy estirado hacia atrás, que se llama mucha extensión. Y lo otro también, evitar, por ejemplo, en casos de gente que trabaja largas jornadas laborales sentado, tratar de evitar estar sentado mucho rato. Cuando uno está sentado, para que tú tengas una idea, la presión sobre el disco se ha medido eso, es la mayor, lejos, porque uno tiene toda la musculatura en reposo, entonces el disco está soportando prácticamente todo el peso del cuerpo. Entonces es bueno de repente darse un pequeño descanso y salir a caminar, aunque sea no 1, 2, 3 minutos, que es lo que la mayoría de la gente cree. Ya pues doctor, a consultar entonces y ante un dolor permanente de espalda ir al médico porque podría haber algo mayor, digamos, que solo este problema postural. Así es. Muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un muy buen día, nos vemos.